Perfecto, muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, bienvenidos otra vez a la auxiliatura de farmacología. Entonces vamos a continuar el tema en el que nos quedamos, que era sistema nervioso. Pero como ya vamos viendo varias clases de esto, eh, entonces a esta parte la vamos a llamar parte 3, porque ya es el fragmento que nos corresponde. El primero, les recuerdo, vimos generalidades del sistema nervioso, un bonito recordatorio. En la segunda parte nos enfocamos en el sistema nervioso autónomo. Y ahora vamos a entrar a completar esta parte, pero por aquí también tengo este pequeño índice que nos va a servir para orientarnos dónde estamos y a dónde vamos a ir en esta clase. Bien, vamos a avanzar otro montón. Les recuerdo que el sistema nervioso, las clases del sistema nervioso acaban la siguiente semana. O sea, nos queda una clase más donde termina todo. Bueno, la presentación de hoy va a estar dividida en tres pedazos, tres fragmentos, tres partes. La primera va a ser relajantes musculares. Y la segunda va a ser anestésicos locales. Pero necesito que sepamos todos que estamos hablando, sigue, del sistema nervioso periférico. Todavía seguimos aquí, ¿bien? De todos modos, adelante hay un pequeño esquema para orientarnos bien en esto, pero los primeros dos puntos que vamos a ver hoy día están dentro del sistema nervioso periférico aquí. No hay que perder este rumbo. Luego ya nos vamos con anestésicos generales para el tercer punto y ahora sí abordamos lo que va a ser el sistema nervioso central. Y la siguiente clase, les recuerdo, terminamos sistema nervioso central y acabamos con toda la parte del sistema nervioso y farmacología aquí. Esto que ven aquí es la clasificación del sistema nervioso, un esquema que les muestro en cada clase porque hay que saber de qué estamos hablando justo ahora. Bueno, aquí tenemos el sistema nervioso central, lógicamente que se va a dividir en sus dos partes bien importantes, encéfalo y médula espinal. El encéfalo también se divide en otras tres partes, el cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral. Muy bien. Sobre esto es importante saber que estos también van a tener pequeñas divisiones, pero en su momento, cuando hablemos de un fármaco específico, necesitamos saber de algo de aquí, lo vamos a revisar en ese momento, pero a grandes rasgos se divide así. Buenísimo, esto lo vamos a ver en la tercera parte, les recuerdo. Todavía no entramos aquí en los primeros dos puntos. Y ahora sí, vimos en las clases pasadas, en la clase pasada específicamente, toda la farmacología del sistema nervioso autónomo, esto de aquí. Y el sistema nervioso, perdón, me voy desde arriba. El sistema nervioso periférico abordamos. El sistema nervioso periférico se divide en autónomo y somático. La parte involuntaria o autónomo y la parte voluntaria o somática. Entonces vamos a ver que el sistema nervioso autónomo tenía dos divisiones, como vimos. El sistema simpático, que es el sistema de lucha o huida que se activa cuando tú tienes que elegir entre pelear o morir. Entonces la configuración del cuerpo cambia enormemente para que tú puedas tener un impulso de fuerza, de velocidad, para sobrevivir. Importantísimo en todos los animales. Después vimos el sistema parasimpático, que era un sistema, una parte del sistema nervioso que configuraba el cuerpo cuando estábamos en las horas de descanso, para que hagamos bien la digestión, para que podamos eh, eliminar todos los desechos celulares que quedan en el cuerpo, para que podamos reponernos bien. Y eso es importante, y todos esos procesos son importantes, que los controle un sistema, que reduce la frecuencia cardíaca, la respiratoria también la baja, y pues lógicamente hace que todo tu cuerpo trabaje de otra forma más relajada. Y luego a temas de otra clasificación, en algunos libros van a encontrar esto de sistema nervioso entérico o metasimpático. Se ha hecho una pequeña clasificación de esto, es un pequeño fragmento del sistema nervioso que se encarga directamente del tracto digestivo, que ahora está siendo bien estudiado porque tiene unas funciones bien curiosas y diferentes. Bien, entonces, en algún libro lo van a encontrar con esta división de tres, pero la clásica y en la que nos enfocamos en farmacología es en esta clasificación de dos nomás. Bien, entonces eso vimos ahí, la clase pasada. Ahora nos vamos a lo que es el sistema nervioso periférico. Esta parte de aquí ya vamos a abordar, les recuerdo. Ya vimos esto de autónomo netamente con agonistas y antagonistas simpáticos, agonistas y antagonistas parasimpáticos. Entonces, ahora nos vamos a enfocar fármacos que actúan a este nivel, a nivel del sistema nervioso periférico. ¿Bien? Periférico. Entonces, estamos fuera del central y estamos en los bordes. Y para esto nos vamos lógicamente a nuestro primer punto acá. Relajantes musculares, cuya pequeña descripción van a ser fármacos que reduzcan la actividad muscular. Bien, este es un pequeño conceptito, adelante lo tengo más desarrollado. Para esto es importante saber
que es posible interferir en la comunicación entre neuronas y músculos. Muy bien. Los relajantes musculares, su uso va a ser cuando tengamos que manipular un animal o cuando tengamos que intervenir quirúrgicamente un animal. Para eso me sirve. Necesito saber que puedo interferir en la comunicación entre una neurona y un músculo primero. Se puede y eso lo vamos a ver en nada. Y así se relaja un músculo. Y lo segundo es que cuando voy a utilizar esto, no es una rama muy utilizada esto de relajantes musculares porque muchos anestésicos generales ya tienen cierta potencia como relajantes musculares, pero a nivel del sistema nervioso central. Bien, nosotros estamos hablando a nivel del sistema nervioso periférico. Entonces, estos son fármacos que actúan netamente en el sistema nervioso periférico. Y bueno, resalto ahí sus dos usos. Cuando tú tengas que trabajar con un animal, necesitas que esté tranquilo para algo, necesitas ponerle un tubo, para la anestesia inhalatoria se pueden utilizar. Y el segundo caso donde se utilizan son cuando tengas que, lógicamente, estar atendiendo un caso de cirugía y tú necesitas que los músculos no estén contraídos, que no estén tensos, para que todo el daño que hagas en los tejidos sea menor, sea más leve. Necesitas un cuerpo en el que puedas trabajar fácil y cómodamente. Entonces, aquí están sus dos usos que se le dan. Y bien, este es el recordatorio de fisiología que vamos a ver y vamos a detallar bien de cómo se contrae el músculo. Muy bien, a grandes rasgos por acá tenemos lo que va a ser la cola, bueno, el axón, en la parte final del axón, y bueno, todas las terminaciones aquí que va a tener una neurona. Bien, esta neurona se está conectando bien bonito con fibras musculares. Y lo que va a hacer en estos, todas estas son fibras musculares, lo que va a hacer es liberar un neurotransmisor, muy parecido a lo que pasa en el sistema nervioso que vimos. Nosotros estudiamos ya la conexión de una neurona con otra neurona. Y el proceso es realmente parecido entre una neurona y una célula muscular. Solo estamos cambiando. Antes era neurona con neurona las que conectaban y eso lo estudiamos en clases. Y ahora vamos a ver neurona con una célula o fibra muscular. Bien. Les recuerdo que aquí el principal neurotransmisor que se utiliza es la acetilcolina. Entonces se los pongo aquí resaltadito, bonito. A grandes rasgos lo que hace es, sucede un impulso nervioso, viaja energía por todo esto y eso hace que se libere un neurotransmisor. El neurotransmisor es recibido por esta fibra muscular. Después esta fibra muscular empieza a contraerse, o sea, se hace chiquita. Ahorita detallamos el cómo lo hace, pero contraerse es hacerse pequeñita, es reducirse, ¿bien? Hacerse más pequeña, va a comprimirse. Entonces, lo que controlan estas neuronas cuando llega el impulso nervioso es hacer que esta célula se contraiga o se reduzca, que jale todo para el centro. Perfecto. Aquí también tengo una imagen de lo que va a ser una fibra muscular. Esta de aquí es una célula o fibra muscular. La recuerdan por su formita estriada y porque va a tener también varios núcleos en la periferia, ¿bien? Si quiero partir esta célula y verla en más detalle, me voy a encontrar que adentro va a tener pequeñas miofibrillas, que van a ser pequeñas partecitas dentro del. Miren cómo estamos sacando un pedacito de aquí adentro, de esta célula, de esta fibra muscular, estamos sacando un pedacito nada más. Y eso se va a llamar miofibrilla. Entonces, este pedacito, mira, lo voy a traer para acá, para que lo vamos más a detalle. Esto de aquí es la miofibrilla y va a ser una parte más chiquita, lógicamente, de la célula, donde vamos a encontrar la unidad estructural y funcional del músculo. Esa pregunta, no sé, siempre la veo en exámenes yo, ¿cuál es la unidad estructural y funcional del músculo? Es re común. No sé si en la materia no creo que se les pregunte, pero como conocimiento general y para cualquier otro caso tienen que saber que la unidad estructural y funcional del músculo va a ser el sarcómero. Esta de acá. Esta de acá. Fíjate que hemos desglosado un pedacito de miofibrilla. Y esta miofibrilla va a tener pequeños trocitos más chiquitos llamados sarcómeros. Y nos los delimita aquí, mira. Desde acá hasta acá es un sarcómero. Y desde acá hasta acá es otro sarcómero. Y así continúa. Este sarcómero se va a dividir de otros sarcómeros por unos puntitos aquí. Por unas pequeñas, ¿cómo les llamamos a estos? Zigzag les llamaríamos. Esa región del sarcómero se va a llamar disco Z. De repente porque tiene esa formita, disco Z, ¿bien? Entonces, un sarcómero va a estar ubicado entre dos discos Z. Recuerden, vamos a estudiar ahorita esto de sarcómero. Y ahí están nuestros discos Z que delimitan esto.
Bien. Ahora voy a acercarme mucho más a este pequeño sarcómero para entender cómo exactamente funciona el músculo. Fíjense que hemos ido desde arriba para abajo, desde lo grande hasta lo pequeñito, para entender bien qué está pasando. Por aquí abajo ya tengo el mismo sarcómero, pero lo voy a estirar para que se me vea bien. En el sarcómero voy a encontrar estas pequeñas líneas de acá, fíjense los bordes, dijimos que se llaman discos Z. En aquí no los muestran más bonito porque están con una pequeña formita de setita. Y aquí también, bueno, vamos a ver, esto la diferencia nos da entre un músculo contraído y un músculo relajado. Aquí también nos muestran los discos Z y necesito saber que hay unos componentes bien importantes dentro de todo esto. Los principales son la actina y la miosina. La tienen aquí actina y miosina. La actina, primero vamos a enfocarnos en una. Ahorita igual lo detallamos esto para que se entienda claro. Bien, la actina, esta de acá, se representa en este bonito esquema como pequeños puntitos de color plomo. Y la miosina es esta parte roja de acá. Bien, están organizados así de modo que la actina va a estar como en el exterior o en los bordes y la miosina va a estar en el centro o en el medio, ¿bien? Lo que pasa es que la miosina, o cuando esta fibra muscular se activa, la miosina tiene la capacidad de atraer la actina, o sea, como que la jala. Tiene unos pequeños pedacitos, como unos pequeños bracitos, que cuando se activa esa pequeña neurona, perdón, cuando se activa la neurona y activa también a la fibra muscular, hace que jale a la actina, la mueve. Fíjense cómo aquí tengo una línea en el centro, la vamos a llamar línea M, que está justo en el centro, para entender bien el gráfico. La actina, en este caso, está siendo atraída, o sea, está siendo jalada por la miosina, que es la roja acá. Y esto pasa cuando el músculo se contrae. Pasa que la miosina jala o le da un empujón a la actina. ¿Bien? Ahora, cuando se relaja, o sea, cuando ya no tiene que contraerse, está haciendo lo opuesto, está dejando suelto todo. Fíjense cómo queda. Y la diferencia está aquí, si te fijas en este espacio de aquí. Antes, toda la actina, estas filas de actina estaban cerca de este centro de aquí, de nuestro centrito. Bien, pero cuando se relaja, estos vuelven a su posición normal, o sea, ya se alejan. Entonces, contraído nos da que todo esto se va a estar como juntando porque la miosina va a jalar la actina hacia el centro. Y cuando esté separado, pues la miosina suelta esa actina y la actina vuelve a su posición normal. Entonces el músculo está relajado aquí, ya no lo está atrayendo la miosina y en esta parte va a estar contraído. Aquí tengo la misma imagen, pero mucho más detallada. Aunque mencionamos que los más importantes son actina, que lo ven aquí ya de color morado, y el otro miosina que se ve aquí, fíjense con sus pequeños piecitos que les decía, o pequeños bracitos que va a tener. Estos bracitos le ayudan a engancharse a la actina y jalarla cuando tiene que hacerlo. Bien, hay otros dos compuestos, dos grandes compuestos, los vamos a ver así de pasadita. Son la troponina y la tropomiosina. Bien, aquí va a estar la troponina, que se divide en un pequeño complejo de T, I y C. T, I y C. Cual acrónimo facilito para recordarlo es TIC. Bien, y la tropomiosina. La troponina la ven aquí de varios colorcitos, pero la tropomiosina es un pequeño, va a estar en forma de filamentos, volviendo estable todo este complejo compuesto cuyo principal ladrillo es la actina. Bien, tiene una función de estabilizar todo esto, la tropomiosina. Pero la troponina, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué tenemos que hablar de esto? La troponina, en sus tres fragmentos T y C, el que más me va a importar es la C. Porque pasa que estos dos, o sea, la actina, los grandes, los primeros que vemos, la actina, morado grande, y la miosina está de acá, la que está en amarillo, no se van a unir si no hay un sitio para que le pueda agarrar y moverla. ¿Bien? Entonces, eso se ve por aquí, que no puede, o bueno, no está unido, porque no hay un sitio de unión. No hay un sitio para que pueda engancharse esto de aquí. Ahora pasa que cuando el calcio se une a la troponina C, este de acá, la configuración de esta estructura varía un poquito, cambia, dejando un sitio de unión libre. O sea, se forma aquí un pequeño sitio para que pueda unirse. Y es la forma en la que se controla esto. Bien, entonces voy a repetir todo el proceso desde la neurona. Neurona conduce un impulso nervioso. Bien, ese llega hasta la fibra muscular.
Y el neurotransmisor en esa parte va a ser la acetilcolina. La acetilcolina lógicamente se une al receptor del músculo y lo que hace esa fibra muscular, y eso es bien importante, lo que hace la fibra muscular es botar calcio. Cuando recibe ese impulso de esa información desde la neurona, lo que hace una fibra muscular es liberar calcio de sus retículos sarcoplasmáticos, que tiene una bonita fibra muscular. Bien, ¿para qué? Para que ese calcio se una a la troponina C de aquí. Entonces, esta estructura cambia un poquito. Se forma un pequeño lugar, un sitio de unión, para que la miosina pueda enganchar este complejo de actina y pueda moverlo. Por eso es re importante el calcio a la hora de la contracción muscular, porque si no tienes calcio, esto no se mueve. Bien, este proceso también gasta energía en forma de ATP, porque se necesita para hacer mover estos pequeños de aquí, estos pequeños bracitos de la miosina, esas cadenas que va a tener y pues que todo funcione bien. Esto es re importante porque es el motivo en realidad por el que cuando un animal muere se queda re tieso. Porque pasa que después de que jala todo esto, después de que se contrajo, para que esto pueda soltarse o relajarse, se necesita energía. Y la energía se la paga en forma de ATP en el mundo celular. Entonces, fíjate que cuando te mueres ya no recibes oxígeno, ya no hay energía en todo el cuerpo y lo que pasa es que por este motivo todos los músculos se quedan así contraídos y de hecho si agarras a algún animalito muerto, lo levantas y está re tieso y permanece así un tiempazo, se llama rigor mortis, lo llaman en nombre ya formal, pero es un rigor, o sea, un estado de parálisis, o sea, bien dura, donde te quedas tieso después de morir, bien, pero la base está aquí. Les reitero, cuando estás muerto ya no tienes energía en forma de ATP, pues esto de aquí, esta unión de aquí, para separarse, para que todo vuelva a relajarse, se necesita ATP, se necesita energía, para que se separe. Como cuando estás muerto no tienes energía, pues esto se contrae y ahí se queda duro. Y de hecho te quedas tiesísimo, tiesísimo. Esa es la forma en la que un organismo enorme va a hacer funcionar toda esa mecánica que vimos así, re bonito y puntual a nivel chiquito, chiquito, para que pueda correr, para que pueda levantarse. Y en el caso de los caballos, increíbles máquinas de velocidad, pues que puedan correr tranquilamente a 80 kilómetros por hora. Bien, entonces vamos a volver a esto que son los relajantes musculares y los voy a dividir en dos grupos. Los bloqueantes y los despolarizantes. En los bloqueantes vamos a tener dos, del cual el más importante es este de acá, el de tubocurarina, o curare, su otro nombre es curare, de tubocurarina, es el nombre de este relajante muscular. Y necesitamos saber que también está dentro de una clasificación que se llama bloqueante. Ahorita vemos el porqué. Y hay otro grupo llamado despolarizante, donde va a estar un único representante, el más común, la succinilcolina. Bien, parecido a acetilcolina, así que es fácil de recordar. Bien, entonces los más importantes que tienen que saber de tubocurarina y succinilcolina son relajantes musculares ambos. La diferencia está en que uno va a ser bloqueante, este de acá, y el otro va a ser despolarizante. ¿Y cómo es que funcionan estos fármacos? Bueno, de manera cortita y reducida, vamos a ver que estos fármacos interrumpen o bloquean la comunicación entre neuronas y músculos. Entonces, nosotros vimos un esquema grande de cómo una neurona habla con un músculo, vamos a ponerle un alto ahí para que esto nunca pase. Bien, para esa parte les recuerdo que nosotros en farmacología siempre activamos o desactivamos sistemas que el cuerpo ya tiene, en la mayoría de los casos. Bien, hay otros fármacos que hacen ya cosas que el cuerpo de repente no puede hacer de forma natural, pero lo que hacemos es activar o desactivar cosas que el cuerpo ya hace. Entonces, vamos a ver a detalle cómo pasa esto. Y aquí lo vemos con farmacodinamia o mecanismo de acción. Ahora vamos a ver que tanto la tubo... Bueno, primero, antes de ver esos, nos enfocaremos aquí el repasito. Ya lo mencionamos hace rato, pero bien. Mira, impulso nervioso. Esta parte de aquí ya va a ser el botón terminal de nuestra neurona. La última punta de donde se van a liberar los neurotransmisores. El impulso nervioso llega, dijimos, en forma de voltaje, lo que hace que se abran los canales de calcio. Bien, entonces son de hecho canales de calcio dependiente de voltaje, es otro nombre porque es el voltaje el que los abre. Ese calcio ingresa a la célula siguiendo su gradiente de concentración, porque hay un montón de calcio afuera y hay poco calcio dentro, entonces esto ingresa con facilidad, solo abriendo esos canales, y es este calcio el que permite que estas vesículas que se han formado, estas vesículas sinápticas,
puedan fusionarse con la membrana y que su neurotransmisor pueda liberarse. Bien. Entonces, eso es lo que pasa. Llega el impulso, se abren canales de calcio, el calcio permite que podamos expulsar todo esto. Y fíjense cómo el neurotransmisor, que en el caso de la unión neuromuscular es la acetilcolina, es bien específica esa, pues va a ser liberada esta hendidura sináptica o espacio sináptico y se va a unir a su receptor. Bien, entonces se une a su receptor y va a pasar algo, no se olviden, en la otra célula. ¿Qué dijimos que era en el caso del músculo? Pues el músculo es bien particular porque tiene unas bolsas llamadas retículo sarcoplasmático. Y en ese retículo sarcoplasmático tiene un montón de calcio guardado. Entonces, cuando llega el impulso nervioso y se unen el neurotransmisor a lo que va a ser la fibra muscular, lo que pasa es que va a botar todo el calcio que tiene en sus retículos sarcoplasmáticos para que pueda contraerse sus pequeños sarcómeros. Y bueno, ese es el mecanismo. Pero ahora sí nos vamos a la parte de mecanismo de acción. Y necesito saber que las dos que mencionamos, la tubocurarina y la succinilcolina, van a bloquear estos receptores, fíjate. Estos de acá, los van a bloquear. O sea, son antagonistas de estos, van a hacer lo opuesto, van a disminuir o bloquear la actividad de estos. Entonces, llega aquí esos dos compuestos de tubocurarina o succinilcolina y lo que hacen es bloquear. Específicamente lo que hace la tubocurarina es bloquear, de ahí el nombre de bloqueante. La succinilcolina también lo bloquea, pero antes lo despolariza. O sea, primero se une, lo activa y después de que se activó, después de que ha dado esa pequeña información, después de que la información ha pasado, ahora sí lo bloquea. Entonces, de ahí el nombre que se le da de bloqueante a la tubocurarina y despolarizante a la succinilcolina. Bien, porque la succinilcolina, además de bloquear todo esto e impedir igual la comunicación, lo que hace primero es despolarizarlo, o sea, hace que se active, luego sí lo bloquea. Bien, finalmente para esta parte necesito saber que su mal uso, o en qué casos puede ser peligroso, estos dos compuestos son las cosas que pueden pasar si estamos utilizando mal la dosis o de repente no era la adecuada. O en el peor de los casos y el más inesperado es que el animal reaccione mal al fármaco. Lo peor que puede pasar es que se deprima lo que va a ser el sistema respiratorio. No te olvides que estamos bloqueando la acción de los músculos. Estamos haciendo que esos músculos trabajen poquito, que ya no se muevan, que ya no trabajen en realidad. Y hay un músculo bien importante que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Su nombrecito va a ser diafragma. Bien, ese diafragma es un músculo también, y si tú lo paralizas también a ese manejando mal la dosis, ese animalito va a dejar de respirar y se te va. Perfecto. El otro caso va a ser la hipotensión. Con esto de ir metiéndonos en los músculos también, se logra que la presión sanguínea baje. Y eso puede ser malo si un animal ya viene con un cuadro de problemas en la sangre y si tú le bajas ahí más la presión sanguínea que estaba haciendo funcionar bien su cuerpo o está haciendo que el animal siga vivo, complicas todo el caso. Entonces los efectos tóxicos aquí comunes en esto, no comunes, pero que pueden aparecer si no está siendo bien utilizado esto, la dosis o los medicamentos, son depresión respiratoria porque se paraliza el diafragma, y la segunda va a ser la hipotensión o una baja presión sanguínea. Bien, porque no se olviden, estamos jugando con músculos, estamos haciendo que no trabaje. Por eso termina esta parte aquí de relajantes musculares, por lo que nos vamos a la parte número 2. Ahora vamos a ver los anestésicos locales. Bien, les recuerdo que seguimos en el sistema nervioso periférico, cuyo pequeño concepto cortito, luego vemos el grande, va a ser que los anestésicos locales lo que van a hacer es que se pierdan las sensaciones. Estesia, la traducción exacta de estesia es sensación. Bien. Y a o an, como vimos en cualquier palabra, más o siempre significa no o sin. Entonces vamos a quitar o vamos a dejar a alguien sin sensaciones, sin que pueda sentir lo que está pasando. Bien. Pero como hablamos de locales, también tenemos que saber que estamos hablando de que vamos a quitar esa sensibilidad o esas sensaciones en una ubicación específica, en un lugar específico nada más. Bueno, el concepto aquí muy bonito y cortito va a ser que los anestésicos locales
van a ser fármacos que deprimen reversiblemente, importante para esto, reversiblemente la inervación, o sea, el paso de todo el cableado neuronal de una ubicación específica, como lo dijimos hace nada, bloqueando, y esto viene en orden, lo que va a hacer es bloquear la inervación, o sea, el paso de información en el tejido nervioso que va hacia un lugar, y va a bloquear lo que va a ser las sensaciones, lo dijimos, no, estesia, sensaciones o sensibilidad, y va a bloquear lo que les digo, las sensaciones. Lo primero que bloquea es las sensaciones dolorosas, luego las sensaciones térmicas, o sea, se pierde la sensación de frío o caliente, y bueno, después, como tercer lugar, se va a las sensaciones de presión. O sea, podrías apretar algo y ya no sientes, porque hay pequeños receptores de presión en el cuerpo y en la piel. Entonces tú, cuando agarras algo y haces fuerza, obviamente sabes con qué fuerza lo estás haciendo. Importantísimo. Y finalmente, el cuarto que se deprime reversiblemente va a ser las sensaciones motoras. Entonces, yo necesito conocer esto bien porque esto me ayuda bien a saber que lo primero que se va a ir es el dolor. O sea, lo primero que voy a bloquear es el dolor. Luego voy a bloquear lo que es la parte de las sensaciones térmicas, luego la presión y al final, de hecho ya con una dosis un poquito más elevada, lo que se pierde es la sensación motora. O sea, ya no puedes mover esa parte, ¿bien? Y esto depende de algo bien importante, que hay neuronas que tienen el axón súper delgado y otras neuronas que tienen el axón grueso. Entonces, las neuronas que tengan el axón delgadito van a ser las más susceptibles a bloquearse rápido, por lo que las que tengan el axón más grueso con mayor diámetro son las que se bloquean al final. Y esto lo vemos en un ratito porque su mecanismo de acción eso es lo que hace. Vamos a ver cómo interactúa con esto y la relación que hay entre los dos. ¿Cómo lo voy a utilizar los anestésicos locales o estos fármacos que me piden inhibir, que va a ser las sensaciones de una región específica? Bien, los usos más comunes son para tratar problemas que están en una sola región. Estas dos fotos son buenísimas porque nos ayudan a explicar que primero se puede trabajar un procedimiento, se puede hacer un proceso quirúrgico menor, pequeño y que no sea complicado sin que el animal esté inconsciente, solo trabajando con anestesia local. Bien, yo le estoy quitando la sensación de ese lugar para que cuando yo tenga que de repente invadir los tejidos, lo que produce dolor, pues el animal esté tranquilo. Si es un caso pequeño, se hace normal, no hay necesidad de pues hacer que el animal pierda la conciencia y que esté pues en otro plano, disociadísimo. Ese es uno de los usos que se le da. Animal consciente, entonces un trabajo quirúrgico pequeño, se puede. El otro uso que se le da es como un complemento al de los trabajos quirúrgicos grandes. Muchos anestésicos generales, los que vamos a ver en nada, los que te dejan inconsciente, no suelen tener un buen poder analgésico, con lo que me refiero a que no bloquean bien las sensaciones de dolor. Entonces pasa que cuando tú tienes una cirugía, cuando estás interviniendo ahí con tu paciente, vas a ver que cuando hagas ciertos movimientos, el animal va a reaccionar. Y es que lo está sintiendo. Y es que todavía está habiendo dolor y en un caso muy extremo todavía es que por culpa de esto el animal despierta de golpe así bien alterado o quiera moverse de la mesa. Es gravísimo cuando no se está trabajando bien con esa parte de farmacología. Bien, entonces el primer uso dijimos, intervenciones quirúrgicas menores, se puede trabajar directamente con esto, y en trabajos quirúrgicos mayores, estos de acá, en donde vamos a utilizarlo como un ayudante para que mientras está inconsciente el animal, yo no quiero que tenga ninguna sensación de dolor o incomodidad durante mi trabajo, incluso después. Bien, entonces para eso se utiliza, o para un trabajo chiquito, o para como complemento para un trabajo grande acá. Bien, los anestésicos locales los voy a dividir. Esto ya no es en un grupo, hay una pequeña familia, un pequeño grupo muy bonito en el que están los anestésicos locales más eficaces. Así que aquí es directamente el nombre del medicamento, perdón, el principio activo que nos va a servir. Bien, entonces estos tres de aquí son los anestésicos locales que se utilizan y dan buenísimos resultados. En el primer caso vamos a tener la lidocaína. En orden, siempre memorizo todo esto.
luego va a estar la mepivacaína, luego la bupivacaína. Che, pero estos tienen una nomenclatura bien bonita porque siempre acaban en caína. ¿No les recuerda algo de, algo de por aquí? Am, Todos estos medicamentos, no sé si puedo decir la palabra, de hecho no lo puse aquí porque de repente, como el video va a estar en YouTube, de repente, pum, tu video ha sido bajado, algo así. No sé cuál es el reglamento, pero ante la duda yo prefiero no, para que no tenga que grabarlo, editar después el video. Entonces, tienes que saber que uno de los primeros compuestos que ha sido utilizado como anestésico local ha sido un derivado de la coca, que hay mucho, dice, en acá, este, cuyo nombre también acaba en caína, ¿bien? Entonces, un derivado de la coca, ustedes saben. A partir de ese, se ha sacado otra molécula cuyo nombre ha sido procaína, que manejan esa misma nomenclatura bonita de caína, ¿bien? ¿Por qué los pongo estos dos aquí como antiguos? Porque la primera, este derivado de la coca, el puro, el primero que hubo en ese entonces, es bien nocivo, tiene otros efectos malísimos y ustedes saben lo que, bueno, es un fármaco que también se utiliza con otros propósitos y encima es muy tóxico. Bien, entonces por eso ya no se lo utiliza. Y en el caso de la procaína, aunque trabaja bien, tiene efectos tópicos, o sea, sobre mucosas y boca, que no son rápidos o muy buenos. Entonces, aunque se lo utiliza como estándar para saber la potencia, o sea, se los compara con estas, ya no se está utilizando mucho esto de el primerito, el S, y con lo que va de la procaína. Los que ahora sí están bien son la lidocaína, la mepivacaína y la bupivacaína. Y en aquí tengo la diferencia entre estos tres. Es bueno saber la potencia, o sea, qué tan efectivo va a ser, qué tan bien va a actuar. Después la latencia o ese periodo de tiempo que tengo que esperar yo para que le haga efecto. Ahorita hablamos de esto. Y finalmente la duración. ¿Cuánto tiempo voy a tener disponible en el que mi paciente, el animalito, no va a sentir nada, no va a sentir dolor y en algún caso todavía se puede ir la capacidad de moverse, como dijimos. Em, la diferencia entre estos dos, primero que estos dos van a compartir la lidocaína y la mepivacaína van a compartir la potencia, relativamente buena. La latencia es bien importante porque fíjense entre los tres. Primero, me olvido, bupivacaína es mucho más potente. O sea, el efecto que alcanza es mucho, mucho mayor a una menor dosis. Y bueno, la latencia, ese periodo de tiempo en el que... La latencia va a ser eso, el periodo de tiempo desde que tú aplicas el fármaco hasta que hace efecto, hasta que empieza a hacer efecto. Bien, esa es la latencia. O sea, hay un periodo de tiempo que en este caso va a ser 5 minutos. En este caso la mepivacaína 10 minutos. Y en este caso 20 minutos. O sea, yo después de aplicar el producto en una región, necesito esperar ese tiempo como mínimo para que el producto haga efecto. Como mínimo, importante. Si puedes esperar un poco más, mejor. Si aquí tuvieses media y aquí 20 y aquí 10 minutos esperas, ideal. Porque saben que por idiosincrasia no todos los animales responden igual. Bien, pero aquí hay un error bien común y es algo que siempre se ve y lo van a ver también. Pasa que muchas veces se utiliza la lidocaína como si fuese instantáneo su efecto, cualquiera de estos anestésicos locales, lo cual es incorrecto. Entonces, lo ideal es que tú sepas en qué región del animal vas a trabajar y que si sabes que el proceso va a ser traumático, pues lógicamente desde antes de trabajar ahí ya le estás quitando la sensibilidad de esa parte. ¿Bien? Porque fíjate que tarda 5 minutos en hacer efecto. Error bien grande, y lo vi muchas veces, que pasa que llega un paciente buenísimo, le inyecta hilalido y un minuto después empieza a cortar. ¿Qué te parece? Entonces ese animal está sintiendo todo. Y eso es un error re malísimo. Entonces, incluso en una cirugía grande, cuando el animal ya lo tienes expuesto, ya estás trabajando dentro del animal y, y, y no quieres pequeñas sorpresas o que el animal sienta dolor desde antes, incluso antes de que ya pueda haber algo raro, como que el animal, les digo, despierto, que empiece a moverse, tú ya te aseguras de esto y pones tus anestésicos locales mucho antes, ¿bien? Entonces, fíjate que esto es 5, 10 y la bupivacaína. Bueno, tarda mucho más. Importantísimo. Entonces, siempre prever eso y que esto no es instantáneo. Importante, cuidado. Le pongan en un animal y ese mismo rato, ok, corto, que corto, voy a cortar. Oye, pásame la tijera, voy a cortar esto. Lo va a sentir todo, lo va a sentir todo. Y ese animal te va a odiar y se va a ver que es un mal trabajo.
Buenísimo, nos vamos al tercer punto que va a ser la duración. La lidocaína igual en un estimado menor va a durar 1 hora, pero este es está redondeado al menor número, ¿bien? Luego la mepivacaína va a durar más, 2 horas, y la bupivacaína mucho más, 4 horas. ¿Cuál es la forma de memorizar esto? Bien bonito. En la potencia es sencillo, 2, 2, 8, ¿bien? Fíjate que siempre se duplica. Aunque son promedios los que les estoy mostrando aquí, el promedio al cuadrado un poquito menor, siempre se duplica, ¿bien? 5 lo duplicas, 10 lo duplicas, 20. Sencillo, no hay dónde perderse. Y en la duración igual vamos a ver que se duplica. 1 lo duplico, 2 lo duplico, 4. Entonces no hay dónde perdernos en esa parte. Perfecto, ¿sí? Entonces hay que ver que esto es lo que se hace y siempre tengo que tener esas consideraciones en todo esto. Ahora me voy a la parte de mecanismo de acción, o saber cómo hace esto, cómo es que va a producir su efecto. Bien, lo primero que necesito saber es que estos fármacos son altamente lipofílicos, los anestésicos generales igual, o sea que naturalmente se unen bien a los tejidos que van a estar bien cubiertitos de grasa. Lipo, grasa, y fílico, pues que se familiariza o que se lleva bien con eso. Entonces es algo que se une, que se siente atraído frente a tejido que tenga harta grasa, harto lípido. Curiosamente, las neuronas tienen un montón de lípidos en su estructura misma. ¿Ok? Entonces, por ese motivo se encuentran fácil con las neuronas estos compuestos. Pero bueno, su mecanismo de acción está aquí. Lo que va a hacer es bloquear los canales de sodio. Y aquí tenemos el gráfico para sentirnos más tranquilos, para que se entienda claro. Si nos dicen que el mecanismo de acción va a ser bloquear los canales de sodio, cuando una neurona va a activarse, uno de los pasos bien importantes es que ingrese todo el sodio para que el voltaje de la célula se vuelva positivo, ¿bien? Eso lo vimos en la parte de comunicación entre células y de potencial de acción. Perfecto, entonces una de estas partes bien importantes a la hora de que una célula maneje este voltaje es que la parte de adentro de la célula, la parte intracelular, se vuelva positiva, lo que se logra dejando abiertos canales para que el sodio, igual que todo, siguiendo su gradiente de concentración, ingrese a la célula y haga que la célula se vuelva positiva. Muy bien, pero lo que hacen nuestros bonitos anestésicos locales va a ser bloquear esto. Y cuando debería estar entrando sodio para que esta neurona pueda hablar con otra, ya no pasa eso, ya no cambia ya no hay este cambio de voltaje que tenía que haber para que dos neuronas hablen. Entonces nosotros bloqueamos esto y pues, nunca pasa nada. Y esto es importante porque cuando tú tienes una sensación ya sea de dolor, ya sea de presión, de temperatura o quieras mover, lo que hace que todo sea posible es mover mover ese voltaje. Mover el voltaje, cambiar el voltaje y pues que toda esta energía viaje de neurona a neurona. Ahora, si tú impides que esa información viaje, lo que pasa es que una neurona está recibiendo el dolor, está tratando de informar a otras neuronas que estamos recibiendo dolor para que esa información pase a la cabeza y no se hace. Entonces yo estoy impidiendo que las células hablen. Estoy bloqueando su comunicación. Hay una célula que lógicamente está ahí, la estás punzando, estás cortando y obviamente esa célula tendría que informar al resto del cuerpo qué está pasando, pero ya no puede porque bloquea estos bonitos canales de sodio. Entonces estoy bloqueando su potencial de acción. Lo segundo es que, bueno, debido a este bloqueo, las neuronas ya no se van a despolarizar. ¿Qué significaba despolarizar? Pues que de ese estado negativo, bueno, lo voy a dibujar por acá, a ver, que de esa carga negativa que van a tener a este nivel de menos 70, a eso se le considera como un polo perfecto. Aquí puedo poner más 70, aunque no se da el caso. Más 70. Lo que se hace es alejarte del polo, alejarte del borde. Entonces a eso se llama despolarizar. Aquí voy a poner 0. Lo que se hace esto es despolarizar. Está haciéndote lejos del polo, lejos de los bordes. Y esto ya vimos que primero alcanza el menos 50 y luego se va al menos 20, digo, al más 20. Entonces, pasa algo parecido cuando ves potencial de acción y lo que haces es, la traducción de esto de despolarizar es que el voltaje pase de negativo, que es un polo,
hacia la parte más central, digamos, o sea, cerca del cero. En este caso llega hasta más 20, pero eso se le llama despolarizar. Te estás alejando del polo. El polo es el menos 70 y aquí el otro polo que fuese también una excesiva carga arriba. Bien, entonces bloqueas los canales de sodio y estas células no se despolarizan. No se despolarizan y no pasan esa información. Bueno, es importante como último saber siempre esto. Otro dato re importante es que los anestésicos locales no funcionan cuando el pH o el potencial de hidrógeno es bajo. Recuerden que hay un potencial de hidrógeno, o sea, el pH es un valor que me mide la acidez y la alcalinidad, y el cuerpo en promedio tiene 7.34, de 7.3 a 7.4, 7.34 el promedio de pH en el plasma, ¿bien? Es un promedio que maneja y es el promedio que es compatible con la vida. Ahora, cuando ese pH baja, o sea, se vuelve ácido una región de tu cuerpo, ya sea por X motivo, estos anestésicos locales no van a funcionar como deberían. Y el motivo es que su estructura química cambia y ya no puede ingresar en una neurona. ¿Bien? Entonces, ¿esto por qué se los pongo acá? Porque en ciertos tejidos infectados hay tantas bacterias y esas bacterias suelen producir residuos a la hora de alimentarse. Esos residuos vuelven el lugar ácido. Perfecto. Entonces, de repente, si tú quieres intervenir un pequeño lugar y ese lugar estuviese infectado o por cualquier otro motivo el pH de esa zona fuese bajo, estos anestésicos locales no te van a servir. ¿Por qué? Porque su estructura química cambia afuera y no puede ingresar a la neurona, porque lo que primero hace aquí es ingresar a la neurona, uy, se me olvidó hace ratito, pero ingresa a la neurona, después bloquea el canal de sodio, perfecto. Entonces esa parte de ingresar a la neurona no la va a poder hacer. Entonces no se bloquea y en esos casos no nos sirve, importantísimo considerar. En cuanto a las formas de aplicarlo, o sea, ¿cómo lo voy a poner en mi paciente? Hay tres grupos grandes y una consideración aquí final, como es de 4, que tengo que saber cómo le voy a poner. Puedo poner esto como anestesia de contacto, como anestesia de infiltración o de conducción. Bien, en la anestesia de contacto, lo que vamos a hacer con esto es utilizarlo como un tópico. Al decir tópico nos referimos a que se va a aplicar en la piel o en las mucosas. Perfecto. Entonces se puede utilizar de forma externa, también podríamos llamarla, o como anestésico de contacto, que tenga un uso tópico en la piel o mucosas. Detallito importante igual a considerar. La piel es una barrera muy buena, nos protege de todo tipo de cosas que hay afuera. Las mucosas, bueno, también tienen un alto grado de protección, pero la piel es impermeable a muchas cosas, entre eso a los anestésicos. Entonces, hay ciertos productos específicamente o ciertas pomadas que tienen como base algún anestésico local que sí puedes utilizar, así el laboratorio te indica, puedes utilizarla en la piel, lo utilizas. Pero hay otros que se utilizan inyectándose y esos no suelen tener efecto en la piel. Importante, porque de repente muchos laboratorios cambian un poquito la estructura para que se absorba por la piel y otros no lo hacen porque no es su uso. Entonces, mucho cuidado con usar esto de piel y mucosas. Mientras te lo permite el fármaco que estás utilizando, buenísimo. Si te dice que se absorbe bien por mucosas por X cambio que le han hecho, buenísimo. Si no te dice eso, no te va a servir. Bien. El segundo método que vamos a utilizar es el de la anestesia por infiltración. En realidad esto no es nada más que, quisiera reescribirlo por acá, che. Lo que va a ser piel. Rayos, mi letra está horrible. En el segundo caso va a ser tejido subcutáneo y en este caso lo llamaría intramuscular, perfecto. Son las tres formas en las que podrías usarlo. Entonces de forma tópica está más bonito piel. En la forma de aplicarla por este método de infiltración o por anestesia de infiltración, lo que vamos a hacer es poner el anestésico en tejido subcutáneo y que desde ese tejido subcutáneo pues lógicamente se vaya moviendo y se vaya absorbiendo por el tejido nervioso que esté cerca. Bien, finalmente en la parte de conducción lo que se hace es poner el anestésico, obviamente inyectándolo, en las proximidades del nervio. Lo que te dice es acércate lo más que puedas a ese nervio. Y para hacer eso, tú lógicamente entras hasta el músculo. Bien,
Entonces, forma fácil de recordarla. De contacto te vas de piel o tópico. Luego de infiltración te vas al tejido subcutáneo. Y de conducción te vas a la parte muscular. Bien, hay una cuarta forma importante de administrarla, que va a ser esta de acá. Y nos dice aquí, los anestésicos locales, lógicamente, pueden ser aplicados directamente sobre el nervio, incluso sobre la médula espinal. Y esto significa que, como vimos, el objetivo es acercarnos a la parte nerviosa. Pero bueno, si estás en la piel estás un poquito lejos, esto está mucho más cerca y esto está mucho más cerca porque lo estás poniendo en el músculo donde está cerca del nervio. Ahora, se puede agarrar un nervio y poner sobre ese nervio la anestesia directamente. Para esto hay técnicas y pequeñas guías, lógicamente, para ubicar estos nervios y poner el fármaco sobre el nervio o lo más próximo a ese nervio que puedas. En cuanto a dolor, no lo sé. Vi que algunos animales reaccionan de repente mal, pero no sé si es por el dolor que siente. Imagino que sí, ojalá que no. O de algunos que están relativamente tranquilos, che. Así que sobre esto no encontré ningún dato sobre si utilizarlo directamente sobre el nervio es más doloroso, pero yo imagino que sí. Algo formal no lo encontré. Pero bueno, es otra forma en la que se puede utilizar. Bien, ubicas directamente ese nervio y lógicamente lo paralizas. O te vas directamente a la médula espinal. Y sobre esto hay ya varias técnicas también que se utilizan harto en veterinaria, en especial en animales mayores, donde se utilizan las anestesias paravertebrales, cuando necesitas anestesiar una región específica que depende lógicamente de unas ramas que salen desde la médula espinal. Y la otra es la paravertebral y epidural, donde tú ubicando lógicamente igual bien tu punción, paralizas todas las extremidades de abajo, las paralizas y le quitas la sensibilidad, bien, pero estás yendo directo al nervio en vez de meterle todo el músculo en las patas posteriores a la pobre vaca. Entonces se puede utilizar de estas 1, 2, 3 y cuarta forma. Buenísimo. Entonces esa es la parte de anestésicos locales. Ahora ya nos vamos a la última, la parte de anestésicos generales, cuya igual definición parecida a la anterior de anestésicos locales va a ser la pérdida de sensaciones en todo el organismo, ya no en una región localizada. Entonces vamos a actuar a nivel grande ya. Y les recuerdo, importantísimo saber, yo debería volver a la segunda día, pero ya desde aquí nos queda lejitos, volver varios. Para esta parte de anestésicos generales, para entrar a anestésicos generales nos enfocamos ya de aquí en adelante puro en sistema nervioso central. Aquí debe haber un título enorme que diga sistema nervioso central como recordatorio para que sepas dónde estamos. Porque hasta esta de anestésicos locales terminamos ya con el sistema nervioso periférico. Y a partir de ese punto, también en la siguiente clase vamos a ver puro sistema nervioso central. Bien, y este es el primer punto que vemos en sistema nervioso central. Ya no estamos en periférico. Ya terminamos todo lo que era periférico. Ahora vamos a ver sustancias, fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central, donde va a estar el encéfalo y va a estar la médula espinal. Bien, la anestesia general va a ser un estado muy parecido al otro, donde igual nos dice depresión reversible del sistema nervioso central, importantísimo, que está caracterizado por unas cuantas cositas que la vamos a resaltar. La pérdida de conciencia, la pérdida de sensibilidad y en la mayoría de los casos, pero no en todos, ojo, porque ciertos fármacos tienen una mejor o nos dan una mejor estabilidad motora. Y con esto te dice que el animal se quede quieto, que esté relajado muscularmente. Y en la mayoría de los casos, por eso. Hay fármacos, uno es la ketamina, que ahorita detallamos, que no tiene buena estabilidad motora. Entonces te obliga a combinarlo con otro que es la silacina, en la que sí la tiene. O en su defecto también con un buen diazepam, algo que nos ayude a relajar los músculos o que el cuerpo esté lo más relajado posible y que no hayan movimientos involuntarios y repentinos. También se puede utilizar los que vimos en el primer punto, lo que eran los relajantes musculares, pero sus principales cualidades van a ser que primero provocan la pérdida de conciencia, o sea que el animal se queda desplomado, dormido, y lo segundo, la de sensibilidad, o sea, igual estamos hablando de anestesia, sensibilidad o sensaciones, perfecto, anestesia. Entonces, primero se queda dormido, lógicamente, porque estamos actuando a nivel de todo el sistema nervioso central. Y luego también se le van esas sensaciones. Entonces, esta es la parte y el concepto bonito que tenemos para anestésicos generales.
Los usos que se le da ya son para trabajos quirúrgicos mayores, lógicamente, donde necesitas tener primero a tu paciente lo más inmóvil posible, o sea, inconsciente, para que tú puedas trabajar con él lo más fácil posible. Y segundo, necesitas que todos estos procedimientos que vas a hacer, corte por aquí, reparación de este hueso, voy a hacer X procedimiento quirúrgico que son re dolorosos, no lo sienta. De hecho, uno de los grandes avances que hemos tenido como médicos ha sido esta parte de la anestesia. Porque hasta antes de estos trabajitos, lo que se hacía era, agarra fuerte a ese animal, que voy a reparar eso. Entonces, eso era horrible para el animal y también se hacía en personas. En humanos de repente a veces bebías o cualquier cosa que de alguna manera calme un poco ese dolor que vas a tener, porque si tienes un hueso roto y alguien te lo está moviendo todavía más para acomodarlo, duele demasiado. Bien, entonces lo que se hace ahora con algo muy bueno que han sido los anestésicos, importantísimo, es poder primero trabajar tranquilos nosotros, o sea, lo tenemos con mucho control al animal, entonces podemos trabajar con él libremente, mover de aquí para allá, y estar tranquilos. Y lo segundo es que el animal se ahorra toda esa parte donde se sentía un dolor increíble. Entonces ha sido un avance realmente buenísimo en todo esto. Y para esto nos sirven los anestésicos generales, para tener control y pues que el animal no sienta todo el dolor que tenga de ahí. Bueno, la forma en la que se los clasifican a los anestésicos generales van a ser dos grupos enormes, ¿bien? Los anestésicos que van a estar anestésicos inhalatorios, lo resaltaremos por acá. Anestésicos generales por inhalación o inhalatorios. Y adelante vamos a tener los anestésicos generales intravenosos. Bien, anestésicos intravenosos o inhalatorios. Esos son los dos grupos grandes que hay. Ahora vamos a dividirlo bien. Notita, aquí voy a poner aquí, recuerda bien, es importante saber que no es tan común trabajar con anestesia inhalatoria porque los equipos y los fármacos son más costosos, entonces en Bolivia al menos se trabaja, sigue bien o más, sobre todo con estos que son los intravenosos, ¿bien? Estos lógicamente requieren una mayor inversión, pero tienen sus ventajas. Tienen algunos contras igual, pero se está tratando de cambiar los anestésicos intravenosos por los que son inhalatorios, porque de repente presenta un poquito más de ventajas que desventajas, entonces está siendo más práctico, pero lo que lo hace difícil de obtener es el alto costo que requiere de todo el equipo y todos los insumos que vas a necesitar. Entonces, eso es lo que, digamos, nos limita todavía a avanzar y trabajar con esto. Como ven en la facultad, creo que había uno, llegó y hubo un problemita. Me parece que no funcionaba bien en alguna parte o algo pasó en el trámite y ya no llegó. Bien, pero lo que necesitamos saber primero de los anestésicos inhalatorios antes de entrar en esa clasificación y ver cómo se dividen y cuáles necesito aprender, primero, atentos, es que estos anestésicos inhalatorios, lo que tienen de bueno, lo más bonito, de repente no está aquí, va a ser pregunta, así que anótenla bien. La primera va a ser que te da un control muy bueno sobre la conciencia del animal, sobre todo el trabajo de anestesia que estás haciendo. Y con esto me refiero a que el animal va a seguir durmiendo, va a ser inconsciente mientras tú sigas aplicando el fármaco. Y cuando tú lo retires, en nada despierta, lo que es realmente útil, ¿bien? Porque como saben, de repente cuando trabajamos con anestésicos inyectables netamente intravenosos, de repente a veces un animal se queda dormido una hora más después de la cirugía, entonces como que es incómodo para los veterinarios, tenemos que estar revisando siempre todo eso bien, y también para el dueño, de repente está esperando, ¿bien? Entonces algo bueno que tiene va a ser esa parte, de que te da un control increíble, o sea, es muy práctico a la hora de usarlo. Y lo segundo bueno que va a tener va a ser que su metabolismo no es hepático, o si es hepático en algunos casos, es casi nada. Entonces, lo que hace es absorberse por los pulmones y también botarse después por los pulmones. Si hay algún residuo que queda para el hígado o para el riñón, es mínimo.
Entonces, realmente útil porque así no sobrecargas de más medicamentos y se lo dejas todo el trabajo para el hígado. Todo lo diferente a lo que manejamos con anestésicos, estos de acá abajo, los de intravenosa, porque estos, en su farmacocinética, de la mayoría de todos ellos, siempre se hacen tres cosas. Lo primero es que se puede desechar directamente, lo segundo es que se lleva al hígado para que ese conjugo cambie su forma un poquito para que después se pueda desechar, y lo tercero es que se lleva también al riñón para que se excrete con unos pequeños cambios. Bien, pero son las dos formas, diría yo, nada más hígado y riñón en las que se desechen estos fármacos. La burrada es que a veces cargamos mucho ese hígado y lógicamente después tiene problemas el animal. O si hubiese un animal que ya tiene el hígado y el riñón medio mal, no están en bien estado, está con insuficiencia, y tú no lo sabes y utilizas fármacos que se van a procesar ahí, ese animal se complica luego y de verdad ya pasa a otra vida. Entonces, esas son las dos diferencias bien grandes entre estos dos. Y bueno, lo bonito de esto, ¿bien? Fíjense que son diferentes. Estos te dan unas cosas, los otros son todo lo opuesto. ¿Cuáles son las desventajas? Ya dijimos primera de el costo. La segunda desventaja que va a tener va a ser que requiere un anestesiólogo. En cambio, la anestesia intravenosa de repente se puede trabajar con menos personas y que uno esté controlando que todo esté relativamente bien. Pero cuando trabajas con anestesia inhalatoria, necesitas que alguien esté rependiente de solo de la anestesia del paciente. Bien, entonces es obligatorio que alguien primero sepa muy bien todo esto y segundo, que se enfoque solamente en esto. Esa es la primera desventaja de esto. Entonces necesita más equipo, más personas, es un poquito más complicado el trabajo. Y lo segundo es que muchos de estos suelen irritar la mucosa del aparato respiratorio. Entonces, en algunos casos como que el animal queda con vómitos, con diarrea o con el tracto respiratorio medio lastimado. Entonces, en muchos compuestos ya se ha cambiado eso, pero ese era un compuesto que antes se veía mucho, que se corregía con atropina, lógicamente, para que ya no se secreten sí, se secretaban mucho líquido como para protegerte, porque algunos eran medio irritantes. Bien, entonces, sí, esas son las dos principales, las dos desventajas y las dos ventajas que vimos de esto. Ahora sí vamos a enfocarnos en la clasificación. El primer grupo que vamos a ver dentro de los anestésicos de inhalación van a ser líquidos volátiles, cuyo nombre solo tiene que decirte que son líquidos que pueden pasar a su forma de gas muy fácil. A eso se refiere con líquido volátil. Es un líquido que puede pasar a su forma de gas muy fácil. Y en aquí vamos a tener ya no tantos grupos pequeños. Para términos de mejor entendimiento, solo vamos a memorizar este grupo grande de aquí, ¿bien? Este grupo y estos de aquí los vamos a saltar para no complicarnos un poquito la vida. Entonces, primero necesito saber que va a haber líquidos volátiles y gases directamente, anestésicos. Entonces, estos de aquí me los voy a saltar, digo, para no marearme mucho. Yo necesito saber si estoy trabajando con estos de acá o con estos de acá. Perfecto. Entonces, dentro de ese grupo de líquidos volátiles, voy a encontrar líquidos volátiles, voy a encontrar cuatro que son los más importantes. El éter nada más, ya lo llamarán luego si quieren etílico o dietílico. El isoflurano, el alotano y hay uno más, el cloroformo. Esos son los cuatro más importantes. En orden recomiendo aprender primero éter y cloroformo, luego isoflurano y alotano. Pero bueno, si quieren separarlos también según esto, mucho mejor. Estos cuatro hay que conocerlos si se quiere hablar de anestesia inhalatoria, porque son líquidos que pasan a su forma de gas, a su forma, sí, de gas muy fácil, muy rápido. Entonces está el éter, el isoflurano, el cloroformo y el alotano. Ahora, en estos que vienen en forma de gas directamente, van a haber dos, el óxido nitroso y el ciclopropano nada más. Entonces, esto que les estoy subrayando es importante que lo sepan para su examen y como conocimiento general a la hora de trabajar con esto. Luego ya nos vamos de esa parte de ahí y nos vamos con esto que va a ser los anestésicos intravenosos. Y en estos igual se dividen aquí en pequeños subgrupos, pero de repente podemos saltárnoslos un poquito, excepto este de acá. Los más importantes, pese a que en esto hay varios pequeños grupitos, van a ser 1, 2, 3 diría yo. Se los subrayo ahí. Los barbitúricos, y digo barbitúricos y no me voy a estos directamente porque hay varios aquí.
el tiopental, está el pentobarbital sódico, el fenobarbital. Y hay uno más, che. El amobarbital también está por acá. Bien, entonces a estos casi siempre se les refieren a estos como barbitúricos, pero su grupo más chiquito y si quieres expresarlo bien, tendrías que decir, ok, estoy utilizando tiopental, estoy usando pentobarbital, estoy usando amobarbital o fenobarbital. Como todos terminan en barbital y como ya no se usan mucho, se les llama directamente barbitúricos. Bien, les recuerdo que el nombre comercial de pentobarbital sódico es alatal, uno que ya no se utiliza casi nada, se utiliza a veces como eutanásico. Ya vemos por qué adelante. El segundo que necesito saber bien es la ketamina. Importantísimo que da muy buenos resultados y es muy tranquila, muy confiable. Y el tercero es el propofol. Aunque hay otros dos, no son nada comunes, che, y tienen bastantes desventajas. En el caso de la propanidina y el hidrato de cloral. Estos dos barbitúricos vamos a desglosarlo un poquito. Pero vamos a ver que nunca han sido muy buenos y mejor si no se acercan muchos a esos. ¿Qué diferencias voy a encontrar entre mis tres grupos principales? Este es un grupo, ¿no? Estos son ya fármacos aislados. Las principales diferencias, aunque sé que todos son anestésicos generales intravenosos, en el primer grupo voy a ver que por qué ya se han sacado de continuidad estos. Su duración es variable, de acuerdo al pequeño tipo de barbitúrico que utilizas. En términos de velocidad es el de acción ultra corta, igual son preguntas de examen sobre el que actúa rapidísimo y que dura nada también, es el tiopental. Eso es igual una pregunta importante que tienen que saber. De acción ultra corta es el tiopental. Y lo tienen por acá, ¿no? Tiopental. Luego viene el pentobarbital de acción corta. Luego de acción media viene el amobarbital. ¿Cómo lo escuchan? AMO barbital. Y el de acción larga ya es el fenobarbital. De estos el más inestable es el pentobarbital, pero ninguno en realidad ha destacado mucho. En algunos casos se sigue utilizando tiopental, pero es muy parecido al propofol, pero lógicamente este está es mucho más amable. Y para ciertas patologías también se utiliza lo que es fenobarbital. Para ciertos trastornos que hay se utiliza. Entonces el más inestable era pentobarbital, pero como familia nunca han sido, y buenos han sido, pero el problema es que deprimen fuertemente el sistema cardíaco y respiratorio, en especial el pentobarbital. Bien, entonces su duración es variable, lo que es bueno porque hay varios tipos de los barbitúricos, pero si se te va, se te va. Luego nos vamos al otro grupo, que es la ketamina. Sobre la ketamina hay que saber que es un anestésico disociativo, o sea, a esto pertenece a una clasificación a la que se llama disociativo porque te separa, como cuando te disocias en clases, de repente estás hablando un tema y después ya no sabes dónde estás disociado, estás separado de la realidad. Entonces es una expresión bien común decir, uy, me disocié, no entendí nada, pero eso es lo que hace la ketamina. Lo que hace es separar dos regiones específicas del cerebro. Esta es la del tálamo y la del sistema límbico. Pero lo que tienen que saber nada más de esto es que te deja así, disociado. Separa lo que es tu cuerpo y la traducción más bonita, separa el cuerpo del alma, diremos bien. O sea, tú estás en tu lugar, pareces estar relativamente tranquilo, pero estás con la cabeza en otro lugar. A eso se refiere con disociativo. O sea, estás en cuerpo, pero no en alma. Como en una clase aburrida que a veces tienes y me disocio. Entonces aparezco al final nomás. Estoy en cuerpo, pero no en alma. Y eso mismo pasa cuando utilizas ketamina. Entonces tú vas a ver algunos reflejos, o sea, el animal al que tú ya le hayas aplicado ketamina de repente va a hacer ciertos movimientos como si estuviese consciente, pero no le está, porque está en otro lado su cabeza, solo que su cuerpo sigue aquí, pero está en cuerpo, pero no en alma, ¿bien? Y junto con estos reflejos también vienen contracciones musculares, o sea, hay unos movimientos involuntarios que suelen ser molestos si tú estás trabajando y en muchos casos todavía perjudiciales a la hora de hacer cirugía, porque esas contracciones musculares hacen que el cuerpo se quede rígido. Bien, entonces les recuerdo que la ketamina se asocia bien con silacina o dexmedetomidina para que esto se compense. Entonces, primero esas dos, primero lo sedan bien al animal y segundo, relajan bien, no son relajantes musculares propiamente, pero relajan bien los músculos. Perfecto. Entonces, tienen esas funciones extra que nos vienen muy bien. Ahora, hay algo bien particular sobre la ketamina que también tiene un poder de analgesia, o sea, quita el dolor bastante bien. Esto
Para su examen tienen que saber la clasificación principal, lógicamente, y cuál es su función principal. Em, por ejemplo, si les preguntase de ketamina, lógicamente que es un anestésico general y entre sus efectos secundarios o que en los, sí, sí, como otros efectos va a tener así, pero sería incorrecto utilizar la ketamina como ¿qué sería? Como un analgésico directamente. No es su función principal, de repente se puede, pero tampoco está muy práctico. Entonces, lo primero es saber la función principal y de ahí si gustan explicarlo y ahí se explayan si gustan todo lo que puede hacer, porque se le puede sacar otros usos secundarios por los otros efectos que tiene. Pero lo principal es saber lo primero. Bien, entonces esos los tienen por ahí. Importante saber también, los decía hace rato, que la ketamina bloquea bien el dolor, funciona como un buen analgésico somático, o sea, en el cuerpo, en la parte exterior del cuerpo. Pero la silacina funciona como un buen analgésico también, pero visceral, en las vísceras. Importante, es otra función secundaria que tiene. No se utilizan directamente como eso, pero lo que te dan estos dos de ventaja es que uno está bloqueando el dolor que sientes por afuera y el otro lo baja el dolor que sientes por adentro. Entonces trabajan re bien. Ese bonito agonista alfa-2 adrenérgico. Perfecto. El tercer grupo que vamos a ver va a ser el querido y ya famoso y ya siempre preferido por todos, el Propofol. Bueno, ¿qué necesito saber de este? Que va a ser un compuesto que solo se aplica de manera intravenosa. Bien, estos dos de aquí se pueden intramuscular o intravenosa. Pero por su corta duración, porque dura nada, eso es algo bueno, porque tú pones en el plano anestésico un animal y lo mantienes utilizando Propofol y cuando lo retiras el Propofol, o sea, dejas de administrar Propofol, el animal al rato despierta y eso es bueno en realidad. Entonces va a tener una duración corta. Y también el despertar o la recuperación del animal va a ser tranquila. Les recuerdo que, bueno, otro efecto de los barbitúricos era pues que el animal despertaba hiperexcitado, entonces no sabía dónde estaba, despertaba asustado, despertaba ladrando y por eso ya no se usan mucho. Bien, entonces tenemos aquí los principales, este grupo de acá, barbitúricos, este de aquí, la ketamina, que es un anestésico disociativo, y el propofol, que también ya va a ser un anestésico de acción ultra corta. Muy bonito, práctico y amable. Y finalmente necesito saber que, utilizados mal, todos los anestésicos generales van a deprimir el centro respiratorio y el centro cardiovascular. Entonces es importante saber que no es bueno tomarse a la ligera estos productos porque si no los utilizan bien van a parar los pulmones y el corazón y eso no le conviene al animal. Y el cómo lo hace, cómo van a hacer esto, lo detallamos en la siguiente diapositiva, pero es importante saber que la depresión, o sea, el bloqueo de todas estas funciones dentro del encéfalo va a ser descendente. De hecho, en cualquier libro que encuentren siempre van a encontrar esa parte de la pérdida de conciencia o la pérdida de funciones es descendente. Lo que en términos de medicina humana se refiere a de adelante hacia atrás. Pero en términos de medicina veterinaria, pues manejamos de craneal, de adelante, a caudal, para abajo, de adelante, atrás, de adelante, para abajo, como gusta. Y es importante saber también que dentro del encéfalo, esta estructura que vemos por acá, las regiones o las partes del encéfalo que hayan sido recientemente formadas, recientemente entre comillas, porque esto en términos evolutivos es un montón de tiempo, así que no son de ayer hoy día o en estos 100 años, pero están formadas recién ciertas regiones, como ahorita vamos a detallar, son las primeras en ser afectadas por los anestésicos generales. Entonces, ¿qué significa esto? Aquí tienen la imagen del encéfalo. Bien, detallamos tres regiones bien importantes. El cerebro, por acá arriba, el cerebelo, por acá, y el tronco encefálico, por acá. Bien, evolutivamente, los animales cuya composición es más simple, solo van a tener esta parte de acá. Bien, porque esta estructura es primitiva y está en los animales más básicos, les reitero, se le llama cerebro reptil. Y es una región donde, como vimos el cerebelo, donde solo van a estar ciertas funciones de movilidad, de equilibrio. Y en estas partes del tronco encefálico van a haber secciones que se van a dedicar al control de la respiración y del control cardiovascular. Perfecto, entonces en esta parte que ha sido la primera en formarse en un organismo complejo,
se han establecido ciertas funciones de supervivencia directamente. Esto también le vemos dos pautas en la primera clase, ¿bien? Luego, sobre eso, otra región cerebral que se ha formado después, o sea, es más joven evolutivamente hablando, es la parte del cerebro mamífero, o es una parte que que se dedica directamente a las emociones, a esto de formar una manada, de formar un grupo, de tener empatía, de sentir cariño por tus compañeros, por tu comunidad. Bien, y después de todo esto, sobre todo eso, cuando sigue sufriendo mejoras del sistema nervioso de los animales, se forma esta parte externa de aquí, a la que se llama nuevo cerebro, o la parte analítica. Esta parte es la que se ha formado después de las otras, en ese orden. Primero esta se formó para que tú estés vivo y que sigas respirando y que puedas moverte bien. Luego esta para que puedas organizar una comunidad y que puedas conservar tu especie. Y al final se formó esta parte que está muy desarrollada en primates. Entonces, de ahí que tengamos la capacidad ahorita de pasar clases y de repente aprender cosas que son complicadas. Muy bien. Entonces, en esta parte que tenemos redesarrollada a los humanos, pues es el cerebro analítico. Pero a términos de anestesia, los que primero se van durmiendo son estos de acá. Primero este de aquí se desactiva. Luego se desactiva esta parte de acá. Luego se desactiva esta parte de acá. Ojito, no te conviene que se desactive esto, por eso no podemos pasarnos con las dosis cuando hablemos de anestésicos generales. ¿Por qué? Porque es lógico, dijimos que esta parte de aquí, este va a ser el tronco cerebral, tiene una parte que es la última de aquí abajo, es el bulbo raquídeo. Bien, esa parte, el bulbo raquídeo, es la que se dedica a controlar, como dijimos hace nada, el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular. O sea, mantiene todo bien funcionando. Si tú le pones tanto anestésico al animal, pues se paraliza primero esto, luego se paraliza la otra región y al final, si llega aquí y paraliza esto, ese animal, su corazón ya no funciona y sus pulmones tampoco. O sea, se rompe todo este pequeño circuito, toda la organización que hay, todo el control que hay sobre eso y ese animal se va. Bien, entonces es la forma. Ojito que también corresponde esto de acá. En esta parte exterior del cerebro está el lóbulo frontal, es la parte donde va a estar el centro inhibidor. Hay un centro que se dedica directamente a inhibir acciones. Si tú quieres hacer algo, por ejemplo, ahorita estás escuchando, o bueno, quieres tomar tu celular y contestar un mensaje de WhatsApp. Esta parte de aquí del cerebro, el lóbulo frontal, va a haber una región ahí que te dice, no, flaco, no hagas eso. Para, o sea, inhibe una acción. A eso me refiero con un centro inhibidor. Pero este centro inhibidor, cuando se desactiva, y es lo primero que se desactiva, fíjense, pasa que todo el cerebro empieza a funcionar hiperexcitado, todo el encéfalo. Bien, motivo por el cual siempre que anestesien a un animal y lo hagan lentamente, van a ver que hay un pequeño periodo al inicio, y también puede haberlo al final porque esto se revierte en ese mismo orden, donde el animal puede estar bien hiperexcitado o ¿cuál es la palabra? Hiperexcitado o emocionado, bien desconcertado o agresivo, ¿bien? Porque pasa que este centro inhibidor se ha dormido, pues, y todo el otro, todas las otras partes del cerebro empiezan a funcionar re rápido. Información por aquí, por allá, y eso hace que el animal sí, que se desconcentre y que esté, pues, obviamente hiperexcitado. Porque esta parte de aquí, ese centro inhibidor, regulaba que estas partes no estén trabajando en exceso. Entonces, el motivo por el cual, cuando induces a un animal en un plano anestésico, ese animal, siempre hay un periodo de hiperexcitabilidad. Debe estar bien alterado el animal. Buenísimo. Y finalmente ya lo que es el mecanismo de acción y cómo va a pasar todo esto. Ojo para aquí saber que no están muy bien estudiados. Hay muchas cosas de los anestésicos generales que no sabemos y entre eso es detallar exactamente el mecanismo de acción. De algunos está un poco más claro, pero no de todos. Entonces, la mayoría coincide en esto. Esto de acá. Que los anestésicos generales lo que van a hacer es incrementar la actividad del ácido gamma-aminobutírico o GABA, haciendo que entre más cloro en la célula. Vimos en la clase de sistema nervioso que el GABA era un neurotransmisor que era un neurotransmisor inhibitorio. Bien, o sea, cuando se dispara, cuando se bota, como se ve acá, deja que entre cloro y hace que sea menos probable que la otra neurona funcione porque está hiperpolarizada, o sea, su carga negativa se vuelve mucho más negativa.
como se lo ve por aquí abajo. Bien, entonces eso es lo que hace de manera natural este ácido. El GABA, bueno, se dispara desde una neurona presináptica, llega a la otra y cuando llega a su receptor permite el ingreso de cloro. El cloro tiene carga negativa, entonces vuelve el voltaje de la célula mucho más negativo. Y también hay otros neurotransmisores, como vimos el glutamato en el caso de neurotransmisores excitatorios, pues cuando llegan permiten la entrada de sodio y hacen que se despolarice. Bien, hacen que sea más fácil que responda. Entonces, lo que hacen muchos de estos fármacos, que son los anestésicos generales, es incrementar, o sea, hacer más fácil la actividad del GABA. Entonces, o potencian la actividad del GABA, son agonistas. Incluso algunos en cantidades excesivas funcionan como un reemplazo del GABA. Pero su función principal es potenciar la actividad del GABA. Entonces, estos fármacos hacen que el GABA trabaje mucho mejor y más fuerte y entra más cloro y todos se despolarizan, entonces no hay comunicación entre neuronas, no porque estemos bloqueando el sodio como en los locales, sino porque esto está re despolarizado, está muy eléctricamente negativo. Bien, y en otros también se ha manejado esto que es el calcio, el tema del calcio. Muchos anestésicos generales, específicamente cuando incrementan la actividad del GABA, también bloquean lo que es el movimiento del calcio en la neurona presináptica. Recuerden que esta neurona que está botando todo, solo va a botar todos sus neurotransmisores si tiene calcio. Bien, entonces muchos de estos anestésicos, recuerdo, tienen esa capacidad de primero despolarizar a la que está a la neurona postsináptica y en la presináptica, en esta de acá, la primera, lo que hacen es evitar que ingrese calcio. Sin calcio no se liberan más neurotransmisores, entonces como que se bloquea todo. Pero eso es un efecto secundario, de aquí, ¿bien? Este es el principal, el GABA. Este no es en todos, y el mecanismo de cómo influye en el calcio todavía no está bien claro. Pero eso del GABA ya es bien común de cómo lo hace y les recuerdo que es lo mismo que hace un buen trago, hace algo re parecido, igual interactúa con los receptores de GABA. Así que es re parecido. Bueno, esta es la parte final de la presentación. Espero que haya quedado claro en lo máximo posible de todo esto y pues gracias a todos por su atención. Yo los veo en la siguiente clase.